En la interfase, el material genético se duplica, o sea, los cromosomas. La célula aumenta de tamaño casi al doble y la duplicación siempre va a ocurrir en la membrana nuclear. En la profase aparecen los centriolos. Aparecen dos, uno en la superficie superior y otro en la superficie interior. Liberan muchos microtúbulos, son como fibras y esos se pegan en los cromosomas, específicamente en el centrómero. En esta fase desaparece la membrana nuclear. En la metafase ya se unen los microtúbulos a los cromosomas. Los cromosomas se alinean a la mitad y los microtúbulos se pegan a los cinetocoro. En la anafase, los microtúbulos jalan lo más que pueden a los cromosomas y la mitad de ellos se irán hacia los lados. En la telofase, la célula termina su ciclo y comienza a severse, al grado de romper los microtúbulos hasta llegar a ser dos células. En las células animales, la división del distrito plástico se realiza por estrangulación. En el ecuador de la célula, un anillo de microfilamento de actina va construyendo las células y se forma un surco de dirección durante la tercera fase del sur de división. Hay un momento en que en una célula se hace una separación y se logran dos células. En las células vegetales comienza la telofase, mediante la formación de un tabique que progresa desde el centro de la célula hacia la periferia. A principio de la telofase aparece un gran número de vesículas proveniente del aparato de Golgi. Los centriolos viajan a los polos de cada célula y los microtúbulos se unen al centrómero de cada cromosoma. Las células cambian su forma a ovalada y los cromosomas se alinean al ecuador de la célula. Se realiza la separación de las cromátidas por el centrómero. La membrana celular se contrae en el centro y finalmente la célula se divide en dos. En las células animales, la división del distrito plástico se realiza por estrangulación. En el ecuador de la célula, un anillo de microfilamento de actina va construyendo las células y se forma un surco de dirección durante la tercera fase del sur de división. Hay un momento en que en una célula se hace una separación y se logran dos células. En las células vegetales comienza la telofase, mediante la formación de un tabique que progresa desde el centro de la célula hacia la periferia. A principio de la telofase aparece un gran número de vesículas proveniente del aparato de Golgi.